preguntar tu lectura de Campanella, porque es una lectura que digamos, no he leído en otros lados. Entonces, digamos, la gente, generalmente el crítico y el público cinéfilo que ve, que quiere ver, Reitman, bueno, dice, bueno, Campanella, tú decís esta película, hace como cine industrial, que se parece al cine yankee, es populista de la peor manera, bla, bla, y hablando de esta división así de cine K y cine anti-K, podríamos decir que cuando Campanella abre la boca, parece que fuera lo más anti-K, y sus películas, Sí, sí. digamos, refleja eso Bueno, lo de hablar es de... otra tensión también, claro, sí, él, digo, tiene una postura, si se quiere, explícita anti-K, pero si uno hiciera un ciclo de cine K, estaría, no sé, Luna de Avellaneda o algo así, o Metegol incluso. Y lo que hablas de secretos de sus Bueno, ojos y cómo la clase, o sea, hay una cosa que no hablas nunca, que es te pones en un supuesto lugar del espectador, ¿no? En ese lugar la gente. de la gente, sí, de la recepción de la gente de lo que recibe por el secreto de sus ojos y las lecturas críticas por un lado y de lo que representaría Sí, para pero no sé si para solamente la ahí, clase media, ¿no? Pero pero ahí está como muy bueno. marcado en el libro. Pero porque en general, bueno, y no está Relatos Salvajes, que también iría por ahí, en general, digo, me parece que hay películas muy exitosas que están diciendo algo, más allá incluso de su voluntad o no de decirla, que igual en estos dos casos la tienen, y eso además es algo que me parece loable, digamos. Digo, están diciendo algo sobre su momento histórico, por decirlo así, voluntariamente. Que lo digan mal o bien, ya es otra cuestión. Digo, en un momento o en un corpus, digamos, donde eso pasa poco, digamos, me parece loable el gesto ya de por sí. Después, sí, son problemáticos, digo, los discursos desde ya. Este, pero me parece que en todos los casos siempre hay, digo, no me importa si hay un espectador o hay 2 millones, digo, siempre hay un espectador y siempre hay un crítico y esa relación se establece, digamos. Y películas que no vio nadie en un momento después son o al revés, digamos. Pasa como en estos estrenos que hubo el año pasado de La Mario, de Tango Feroz, que eran películas que hicieron millones de espectadores, que alguien no es que estaban seguramente esperando repetir ese batacazo, pero seguramente llevar, y no fue nadie. No fue nadie porque, claro, esas películas ya no están, probablemente no están en conexión, si es que algunos lo estuvieron con su momento, con su público, en fin. Ojo, también puede pasar con obras maestras como, qué sé yo, Nazareno Cruz y el Lobo, donde hoy probablemente si se estrena no va nadie y fue, nada, una película que uno no sé, que estaban viendo en los 70 cuando habían Nazareno Cruz el Lobo, me encantaría que me lo cuenten, los que estaban ahí, pero digo, en ese contexto político, es decir, pensar qué es lo que veían cuando veían a Camero en jeans bajando por la montaña. Sí, escúchame, Nico, a mí lo que me genera más escándalo es la caracterización de Campanella como moderno. ¿Puedes explicar esto? Eso fue el escándalo qué triste todo, pero bueno. Creo que hay autoconciencia en Campanella, digamos. Hay una autoconciencia más clasicista, si se quiere. Pero, digo, no es Godard si ustedes quieren, obviamente, pero me parece que es un cineasta autoconsciente. Y de hecho, el camino que él hace, que curiosamente es el inverso al de Cifrón, digamos, ¿no? Donde uno igual el modelo, más allá del fondo del mar, uno ya ve el modelo. No es que se tiene que adaptar y hacer ese camino tan doloroso, no solo para muchos cineastas argentinos, como Aristarán, que también hizo ese recorrido, como ya es como un tópico, el tipo que va a Hollywood y la maquinaria lo destruye, ¿no? Uno percibe que no va a suceder eso, que todo lo contrario, se va a adaptar perfectamente porque de algún modo estaba formado, formateado y buscando, si se quiere, el ser parte de esa maquinaria. Mientras que, digo, volviendo a Bielin, que tuvo su remake norteamericano horrible y no funcionaba. Había algo ahí que, digo, eso es interesante, digo, que existan esos objetos, digo, porque uno ve que efectivamente, aún con todo su clasicismo y todo, no era algo trasladable. Había algo, si se quiere, totalmente auténtico y digamos que no era una mera película de guión, como que ahora también es otro cuco, bueno, ahora, hace bastante. Y en el caso de Campanella también, el tipo, sus primeras películas las hace en Estados Unidos, y son sus películas en cierto modo más impersonales hasta para él mismo. Y creo que en cierto modo él, en su relato incluso, ¿no? Vital, dice que de algún modo tuvo que volver para,
para filmar otras cosas, digamos. Y me parece que hay algo de eso, hay algo de la conexión de su cine. Si uno ve las películas de Campanella, las películas que filmó aquí, mal que mal, son películas que conectan cada película con el momento en que está filmada, de maneras diferentes desde ya, así como son distintas las películas, pero uno puede tranquilamente hacer un análisis de esas películas en función de cierto espíritu de época de cada una de ellas, digamos, ¿no? Así como, bueno, él incluso tematiza eso en El mismo amor, la misma lluvia, donde de algún modo es una película que transcurre en épocas distintas y el personaje de algún modo se va adaptando, digamos. Entonces, nada, digo, me parece que, a ver, para decir, lo voy a decir, te va a molestar más esto tal vez, pero probablemente para un, no sé, un historiador futuro, las películas de Campanella, depende de qué punto de vista quiera leer la historia del cine argentino, van a ser más importantes que la de Lisandro Alonso, digamos. Quiero decir, tal vez sea nuestro Manuel Romero o algo así, no me arriesgaría tampoco a ponerle alguien diría nuestro Amadori en realidad. Pero bueno, veremos. No sé. Bueno, pero me parece que una cosa es la lectura sociológica del cine y la otra cosa es, otra cuestión es la lectura del valor cinematográfico. Sí. Pueden ir juntas tocar. también. Sí, está bien. Pero en el caso de lo que vos estás diciendo apunta a eso. A una revalorización, a una crítica sociológica del cine de Campanella. No lo sé, digamos, es muy difícil también establecer, me parece que juzgar el presente, y lo sabemos todos, es lo más difícil siempre, es más fácil, y por eso la academia siempre trabaja con 30 años de distancia, digamos, el canon ya probado y ya madurado, digamos. Realmente lo que tiene valor o no en distintas formas es muy difícil de establecer, digamos, per se. Y desde ya, digamos, me parece también lo digo si querés también un poco provocadoramente, porque a veces me parece que se esencializan ciertos métodos de filmación o se esencializan ciertas disputas como lo industrial versus lo independiente. Cuando a veces, quiero decir, hay películas, y bueno, la historia del nuevo cine argentino está claro, de gente que fue independiente porque no podía ser dependiente, digamos, pero en cuanto pudo ser dependiente dejó de serlo. Y a la vez gente que filma con una camarita, ¿no? Y sus películas no tienen nada de independiente, simplemente están hechas con 2 pesos y una camarita, pero son películas que están muertas en los sentidos que decíamos antes, digamos. Con lo cual, digo, me parece que también hay que problematizar ese facilismo, digamos, ¿no? Y además, bueno, no solo la historia del cine, la historia del arte es pródiga en ejemplos de obras y artistas que en su momento parecían nada, sin valor y que después, por algún motivo, lo encontraron. E incluso sin desmerecer lo que vos llamás la mirada sociológica, no me parece que pueda uno leer, es como tratar de, insisto, es como este intento de como leer la obra como una especie de cosa inmanente, como si estuviera existiendo en el espacio, digamos. Toda lectura está situada, no solamente en relación a la época, obviamente, en que esa obra se produjo, sino en cómo estás leyendo, por qué en este presente esa obra de determinada manera. Es decir, cualquier lectura presente modifica el pasado, si no uno estaría repitiendo eternamente el mismo canon. Y de hecho, de pronto ahora tenemos que Vértigo es mejor película que El Ciudadano, según Sight and Sound. Qué sé yo, por ahí, en 50 años más, no sé, no quisiera arriesgar, pero no sé tanto, pero no, igual espero que alguna de Fabio entre en algún canon universal, digamos. Pero ya sabemos que lo universal es falsamente universal también. Bueno, siendo las 9 menos 25, lo mío ya es intimidatorio. ¿Hay alguien que quiere hablar? La señora. Bueno, primero gracias por el libro, Nicolás. Pensaba si esta despolitización que vos lees en cierta zona del nuevo cine argentino, no se replica también en la lectura que sobre ese cine ha hecho el 90% de la crítica. Si no hay también una crítica despolitizada de un cine que se despolitizó o que tiene como gesto ignorar el contexto de producción de esas películas.
sí, creo que las dos cosas van juntas en cierto modo. Lo que me resulta más curioso es no encontrar más resistencia, por eso insisto, incluso por lo que llamamos el espíritu del tiempo, si ustedes quieren, que claramente uno podría decir, hoy es otro, quiero decir, ¿no? Es decir, y aún así es como si estuviéramos en cierto modo, por decirlo brutalmente, en los 90 para ciertos tipos de lecturas. Es como si, quiero decir, hablar de ideología en los 90 era, no sé, condenarte a la expulsión. Bueno, hoy no sé si es tan diferente, quiero decir, en todo caso, para ciertas discusiones no, y está todo el tiempo ahí, y después como si uno cambiara el chip, y bueno, ahora hablamos de cine. Qué sé yo, no termino de, en todo caso tal vez el libro tenga que ver con eso, de tratar de pensar por qué sucede eso. Pero efectivamente me parece que en ese sentido, bueno, también habrá que ver, es todo muy dinámico y ver cómo es leído eso en el futuro, insisto. Yo, me resulta muy curioso, a veces uno puede pensarlo por el lado contrario y es también un ejercicio, si se quiere, un poco absurdo, diría un historiador, pero es como, bueno, para eso estamos. Pensar, por ejemplo, cómo hubiera sido leída una película como La Libertad en los años 70. Yo creo que lo colgaban en Plaza de Mayo, Alonso. Pero digamos, sin llegar a ese extremo, no es que hubiera estado bien hacerlo, para nada, pero es curioso como ciertos objetos que en una época hubieran sido completamente rechazados, en la otra, por el contrario, son completamente aceptados sin ningún tipo de resquemor, y todo lo contrario, digamos, ¿no? Es como aceptado, y no solo eso, sino como propuesto como modelo, digamos, que en realidad esa es un poco la discusión, más que con la película en sí, en fin. Con la naturalización de un punto de vista y además con la proposición de que de algún modo ese debe ser el horizonte del cine en particular. Pero bueno, sería otra discusión, porque también no es solamente un tema del cine argentino en ese caso, es un tema mucho más amplio y que viene de más lejos. Para dejarlo picando, creo que es un equívoco que viene desde Rossellini en adelante, pero digamos, no nos metamos en eso. Pero sin embargo vos en tu libro... Quería que nos completara lo que ella dijo. Pero quiero completar lo que ella dijo, porque si no se va, es la misma idea. La contra, porque en el libro de él dice que la crítica que apareció, sobre todo en el libro de Aguilar, politizaba películas que no eran así. O sea, que había como una necesidad de leer ciertas... Sí, una mala conciencia, digamos. No, pero ese libro fue un libro, creo que es un libro que ha tenido influencias más allá de la academia, claramente. Pero es interesante eso que él señala, es cierto, que es justamente al revés, ¿no? Me parece que efectivamente en el libro hay algo como una especie de mala conciencia de tener que demostrar que hay política, ¿no? Que esa era un poco, me parece, la tesis central de algún modo. Es como la política está, pero está desplazada, funciona de otra manera, en fin. Pero bueno. ¿Quién era el no ricaño que quería? Sí. Creo que también uno de los problemas, o una de las cuestiones básicas, una de las cuestiones básicas está tomando el título de tu libro, es decir, ¿cuál es la relación de cada uno de todos nosotros? Es decir, saliendo de la cuestión de críticos, no críticos, cineastas, no cineastas, espectadores, gente a la que les interesa el cine. ¿Hasta qué punto ese país del cine, cuál es la relación para cada uno de nosotros que el país del cine tiene con, por usar una palabra, con la vida real? ¿Hasta qué punto ese cine, uno piensa dentro de, para cada uno el cine puede influir o no en la vida? Pero eso creo que está en ese título, obviamente obedece, lo toma de Daney, ¿no? Digamos, esa idea me parece que ahí en él están claramente jugando las dos cosas, es decir, la idea el cine es como un país imaginario, si vos querés, en el doble sentido también, de que cada uno, según las películas que vio, la propia cinefilia, digamos, o la propia relación con el cine, tiene su propio mundo, si ustedes quieren, pero a la vez es un mundo real, digamos, o es un mundo que está relacionado, como cualquier película, con lo real, pero además que está diciendo algo sobre el mundo, y por lo tanto que uno también pone a jugar en la propia experiencia en relación al mundo, en relación a los otros, en relación, en fin, en relación política, digamos, para decirlo en una palabra.
Entonces están las dos cosas. Me parece que en todo caso no se trata tampoco si no viviríamos sí, en 1984, digamos, si todos, no sé, viéramos las mismas películas y las pensáramos de la misma manera. Por suerte hay como una diversidad. Pero a la vez me parece que el punto es justamente no perderse en todo caso en la propia mirada individual o en cada película en particular o en lo despolitizado, digamos, sino justamente pensar la política en términos de justamente todas esas relaciones. Este sería el punto, me parece. Pero lo digo y me siento que estoy diciendo algo obvio y sin embargo, ¿no? Parece que no lo es. Sí. ¿Cómo te va? Sí, seguramente, como siempre. Actual decís. Sobre la lucha de clases en particular. Yo creo que no hay de un modo, si vos lo decís, digamos, obviamente no hay un Glazer, si vos digo. ¿A qué apunta la pregunta? No, bueno, hubo momentos, digamos, donde eso estaba más explícito. No. Por eso decía Glazer, estoy pensando en Los Traidores o en cosas así. Bueno, algún del Carril, algún Sofici. Digamos, sí, a ver, así como no hubo, podríamos decir en términos generales, tal vez no hubo un cine peronista, cine marxista menos, o en todo caso estaba muy focalizado en ciertos grupos, ciertas cosas, y como para eso estuviera tan en primer plano. Ahora, está y estuvo, en Martel está eso, no está, por supuesto, insisto, no está en primer plano y no está pretendiendo hacer que digamos, toda esa servidumbre que rodea a la mujer sin cabeza la mate y haga la revolución, no está planteando eso. Pero, digamos, claramente hay una tensión de clase, digamos, si vos querés. No, bueno, si uno va a la historia debe estar todo el tiempo, de distintas maneras. En Raymond me parece que aparece el tema de clase. Sí, claro. Es verdad, yo creo que es verdad a lo que apuntás vos, César. Vos apuntás a una cuestión, a una ausencia general del tema de la clase, digamos, de la lucha de clases en el cine argentino. Yo creo que hay algo, yo diría que hay un problema previo incluso, porque eso casi podría venir después. No hay una mirada, no hablemos de la lucha de clase, no hay una mirada de clase autoconsciente. Pienso, por ejemplo, en otro cine como el chileno, donde eso, el cine chileno contemporáneo, donde eso está muy presente, si uno lo ve, ¿no? De un modo muy fuerte, digamos, ¿no? Y ni siquiera, no hablemos, no es que este es un cine revolucionario, simplemente es autoconsciente de la propia mirada de clase de esos realizadores que claramente provienen de una misma clase. En el cine argentino. No la clase media, sino la alta. Sí, claro. Sí, totalmente. Yo creo que. Una clase media alta, si vos querés. Pero, digamos, en el cine argentino eso se ve poquísimo. Por ejemplo. Bueno. De Caravana. La película que más énfasis ha hecho, gracias. La película que más énfasis ha hecho en eso es Criada. Después de Caravana y Yatasto, cada una con sus distintos sistemas de representación y problemas, porque las tres tienen cuestiones que uno podría... Los Dueños es otra película, pero el problema no me parece a mí, Nico, no se trata solamente... Porque una cosa es la lucha de clase, otra cosa es la tensión de clases, ¿no? Y otra cosa es la conciencia de clases, y otra cosa es si el cine solamente tiene que filmar la lucha de clases. O sea, yo creo que este es un problema que hay que plantearte. No es que el cine, insisto, no es que el cine tenga que filmar la lucha de clases, digamos, si no estaríamos en cine de la base, igual no me parece mal que alguien lo haga. Estoy esperando que, ahora, en todo caso no tiene que eludirla tampoco, o sea, eludirla quiere decir, pensar que no existe tal cosa. Este es el problema en realidad. Nadie, después las variaciones que justamente puede haber entre dar cuenta de eso y proponer la revolución es un ámbito, es bastante amplio el arco, pero por lo menos, digamos, claramente el autoconsciente de dónde, porque además el punto de vista de clase, si querés, va a algo más primario, que es el punto de vista. Saquémosle si ustedes quieren la clase, aunque está pegado, inevitablemente. Pero en términos amplios, para pensarlo casi en términos formales, toda película implica un punto de vista. Y debería implicar una reflexión sobre su propio punto de vista. En algún tipo no hace falta que sea totalmente autorreflexiva la película, quiero decir, no hace, pero de algún modo sí, esbozar por lo menos, o que uno pueda suponer que eso está pensado. Yo creo que el factor clase media me parece que es muy crucial en ese borramiento, digamos, porque
es una clase justamente a la que le cuesta asumirse como tal. O sea, es una clase con ciertos valores de clase alta, pero que esto le genera culpa y entonces trata de aproximarse, digamos, a la clase baja. Entonces está ahí en una especie de flotación, no quiere asumir justamente ciertas tentaciones. Creo que hay como una psicología, digamos, en la clase media que podría explicar esta ausencia. Y es muy interesante el ejemplo que vos citás del cine chileno justamente por esa cuestión, porque los cineastas chilenos suelen ser de clase alta y no tienen ningún pudor en asumirlo y en filmar su propia clase, porque la clase alta tiene orgullo de clase, cosa que la clase media no tiene. También hay que decir, en ese caso de ese cine, no necesariamente es orgullo, puede haber culpa, hay muchas veces culpa de clase, está bien, todo lo que sea, pero hay por lo menos una autoconciencia. Ahora, esto que vos decís de la clase, digo, se supone que, no es que siempre, evidentemente no lo es, pero aquellos que en todo caso, no sé, o escriben o hacen películas, se supone que algún tipo de trabajo sobre la propia conciencia están esbozando, no es, no sé, cualquiera en otra situación donde no necesariamente, digo, no es un espectador de televisión, por ponerlo lo más burdo si no quiere, qué sé yo, digo, donde, digo, está dominado por el aparato, por decirlo así. Justamente, está poniendo en juego formas de representación, en fin, un montón de cosas que, digo, no es que lo enseñen en la escuela, no necesariamente, no hace falta tampoco, digo, deberían estar eso de alguna manera. De hecho está, no es que, además, digamos, no es que no está, está, lo que pasa es que está de un modo justamente no consciente. Y entonces aparecen, ahí es donde hace ruido, digamos, ¿no? A veces. Por ejemplo, en el último paseador de Maxi Papier, los radicales están todos con su boina blanca. 10 o 12 años después, Hugo Cardi de la callecita muestra el trabajo de los mataneros, todos tienen la boina blanca. Pero estamos en 1963. Bueno, eso ha pasado siempre, siempre llega tarde, siempre todo llega tarde. Y sí, en general, digo, es muy raro. Lo fue en un momento por la convulsión política del país, donde era difícil, digo, decir ciertas cosas. Justamente eso es lo interesante también, creo que lo señalo de algún modo. A diferencia de hace 30 años tenemos libertad, cualquiera puede decir cualquier cosa. En ese sentido no es comparable, porque había cosas que por ahí a veces ciertos cineastas de los 60 querían decir y no podían. No es que no lo dijeron porque no se les ocurrió. No lo dijeron porque no podían. En todo caso no podían esbozar esas cosas. Ahora, hoy sí, digamos. Y sin embargo, en muchos casos no aparece. Eso es más curioso. Digo, no hay censura ni nada, y sin embargo no está. Y en general, por supuesto, ese tipo de cosas siempre, digo, también es difícil de encontrar películas que explícitamente refieran a la época. No es solo la lectura. La lectura del diario era algo literal, pero a la vez una metáfora de un cine que no le tenga miedo. Además, no es solamente que no lo hacen, creo que hay, insisto, un miedo a hacerlo, un miedo a como si eso lo fechara, como si mostrar una fecha, por decirlo así, de un modo literal, hiciera que esa película quedara vieja, o algo así. Entonces, se juega como a abstraer toda marca, como si eso convirtiera una película en un clásico. Es como un concepto erróneo. Un clásico es porque justamente el futuro lo seguirá leyendo por algún motivo, no importa el contenido, digámoslo así. Pero a la vez me parece que al revés, es un gesto, no es solamente, digo, si uno lo quiere leer hasta, de un modo hasta peor todavía, me parece que hay un intento de borramiento directamente, no es solamente de autoconciencia, tal vez incluso en algunos casos no, es simplemente hasta inconsciencia del borramiento, y en otros casos es un borramiento consciente, diría. Sí, vos. Un otro subtítulo a tu libro puede ser para una práctica política del cine argentino. Upa. Sí, una práctica, sí. Y por eso, si hablas de la práctica política de cualquier cosa hoy en día, tenés que hablar de los nuevos medios de comunicación. Y salvo el comentario de la crítica a Facebook, como me gusta o no me gusta, ¿qué otras cosas puedes decir de los nuevos medios de comunicación? Sí, no sé, es otro tema y efectivamente a veces uno siente que uno puede estar discutiendo algo y de pronto es borrado por una bomba o por la historia. Digamos. Sí, efectivamente hay un montón de cosas que quedan afuera y que la verdad no, digo, es muy temprano para decirlo, no sé qué va a pasar, no sé si seguirá existiendo el cine tal como lo conocemos o será otra cosa y habrá que ver, pero en todo caso seguramente estos problemas van a seguir existiendo
sea cual sea el soporte o el medio, digo, el punto de vista va a haber siempre, mientras haya humanos, por lo menos. Entonces, bueno, no importa. Digo, no creo que haya que fetichizar ni el 35 milímetros, ni creer que hay que estar hablando, no sé, de la última tecnología para estar a tono. Creo que hay que tener todo en cuenta, pero bueno, me parece que el punto en este caso, por eso también la crítica política, no es económico. En general las discusiones, es casi, te diría, hasta más deprimente. Les digo, las discusiones económicas o de producción son, cuando uno va y ve las viejas revistas, son como las mismas de 50, 60 años. Es terrible. Pero digamos, yo un poco no me metí demasiado en eso porque de algún modo es como un tema vasto y complejo y a la vez me parece que también hay un punto donde eso sí se discute todo el tiempo. Eso todo el tiempo, cuando hay una mesa de cineastas, discuten todo el tiempo del Bill Metal, digamos. Pero en general discusiones estéticas hay menos, eso es lo curioso. O no, qué sé yo. Pero digamos, ahora, de ahí a la práctica política me da un poco, no sé si de miedo, pero no sé si alguien tomará esto como el manual del combatiente, no creo que llegue a tanto. El libro rojo de Privier. No sé si se desprende una práctica, no necesariamente, porque también sería esencializar, y que creo que es también otra de las, en todo caso, de las respuestas, antes de que llegue la crítica, igual la crítica llega, como si uno estuviera proponiendo una especie de estética, tipo realismo socialista, que tengamos que hacer todos para el bien de la humanidad y la revolución. No, es mucho más modesto, es simplemente esto, en todo caso, dar cuenta de esa conciencia de clase, si vos querés, o el propio punto de vista, o la propia ideología, o pensar la tradición, pensar las relaciones, es decir, después lo que salga de eso, por suerte dentro de todo, digo, el cine argentino es muy diverso, hay de todo, y eso me parece que es lo mejor que tiene, aunque a veces también hay mucha, en cierto sentido, como estos problemas, más allá de que uno vea una diversidad aparentemente, en muchas otras cosas también se repiten ciertos problemas, pero bueno, a la vez, uno siempre está descubriendo cosas nuevas, qué sé yo. Siempre con la esperanza de que aparezca algo. ¿No pensás que también hay un tema de clase en los mismos críticos? No me cabe duda. Sí. Hay un montón de cuestiones que en realidad yo lo que me asombra tampoco, no me asombra. Digo, no es solamente un tema argentino, me parece. Digo, que no haya esto que Horacio llamaba la mirada sociológica, que esté más aplicada al cine, como a otros medios, digamos. Hay, por ejemplo, un montón de, ahora últimamente, sobre todo, de libros sobre el mercado del arte o sobre, ¿no? Digamos, todo el sistema que envuelve, en este caso, las artes visuales o como le quieran llamar, y que tiene que ver con nada, con ciertas formas de consagración, de circulación, del sistema de crítica, de fondos, en fin. Y sobre el cine, que curiosamente además es algo que hasta está, tal vez como en ningún otro arte está presente, digo, hasta en las mismas críticas se habla todo el tiempo del dinero, del productor, de los fondos, digo, que curiosamente en otros artes no sucede, y sin embargo, no es algo que en todo caso nadie se haya sentado a estudiar sociológicamente y que haga una lectura tipo Bourdieu, si ustedes quieren, como lo que hizo Bourdieu con el campo literario, en relación al campo del cine, que sería muy interesante, porque tiene que ver justamente con cómo funciona todo ese sistema de legitimación, que no son solo los críticos, son los festivales, son los fondos, son el público, lo que vos quieras. Que es todo un sistema del que todos somos conscientes, del que todos hablamos y que a la vez está muy poco pensado, ¿no? Críticamente. Tenemos que cerrar porque tienen que cerrar este lugar. Es un problema de clase, nos sacan de la clase. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar, a Nicolás, a Eduardo y a Horacio.